Qué bendición poder estar aquí en un episodio más de este podcast de Psicología Real. Y bueno, hoy traemos un tema que nos han pedido, les estuvimos preguntando en redes sociales acerca de los límites y específicamente en qué tema querían que les habláramos y nos dijeron que querían límites hacia mí misma. O sea, ¿cómo me puedo decir no? ¿Cómo puedo aprender a ejecutar esta herramienta tan poderosa y que requiere de bastante autoconocimiento? Y he estado meditando y pensando en este tema y me encontré un versículo que quiero compartir, que creo que nos va a ayudar a abrir esta conversación. Hoy me acompaña Pame e Irly, chicas del equipo de Psicología Real. Bienvenidas, gracias por estar aquí. Y bueno, quiero leer este versículo que está en Job 38, del 10 al 13, y dice: dime quién puso límites al mar cuando éste cubrió la tierra. Dime cuándo lo envolví entre nubes y lo dejé en la oscuridad. Dime cuándo les mandé a las olas no pasar más allá de la playa. ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes al sol para que comience un nuevo día? Bueno, y de verdad que nosotras no, ¿verdad? No hemos hecho eso, lo hizo nuestro creador. Sin embargo, de él podemos aprender. Podemos aprender de nuestro creador, que es ordenado, que es un Dios certero. Y lo más lindo de todo es que dejó los límites, por ejemplo, estos de la naturaleza, para nuestro bien, para poder interactuar de una forma sana. Y hoy entonces vamos a aprender cómo podemos gestionarnos a nosotras, cómo podemos aprender a decirnos no. ¿Y qué es esto de decirnos no? ¿Y para qué sirven estos límites? Entonces, vamos a estar hablando de este tema a lo largo de este episodio y Pame, ¿tienes alguna información para nosotras? Sí, bueno, Ale, eso que dices es demasiado importante sobre que los límites es esa forma en cómo yo me relaciono de forma más saludable, ¿verdad? Y que al final eso es lo que me enseña a poder crecer en mi relación, ¿verdad? Muchísimas veces la pregunta inicial es, ¿por qué no crezco en mi relación? ¿Por qué siento que mi relación no avanza? ¿Por qué más bien siento que hay un decremento? ¿Por qué me siento mal continuamente, ¿verdad? Y realmente es porque los límites en las relaciones es algo demasiado valioso y demasiado importante. Ahí a mí me gusta explicar los límites como esas reglas del juego, ¿verdad? De cómo yo me quiero relacionar con el otro y cómo el otro se relaciona conmigo, ¿verdad? Sin que nos lastimemos, sin que nos pasemos por encima, respetándonos nuestras diferencias, porque creo que hay una idea tal vez un poco errónea y es como para tener una relación con otra persona nos tenemos que parecer muchísimo, deberíamos pensar igual, cómo es posible que no pensemos igual en tema de crianza, cómo es posible que no pensemos igual en tema de darnos cariño o cómo es posible que no pensemos igual en temas financieros, ¿verdad? Y en realidad eso es un mito, porque realmente llegamos a establecer una relación con otra persona porque decidimos compartir con la otra persona, no porque buscamos que las personas sean iguales a mí o yo ser igual a la otra persona, porque cuando eso sucede, como que nos difuminamos, ¿verdad? Como que ya perdemos nuestra identidad, quiénes somos, o hago que la otra persona de alguna manera también pierda el por qué yo me enamoré o por qué yo estoy con esta persona o incluso por qué decidí tener esa relación de amistad con esta amiga o este amigo, porque entonces estoy tratando de que sea como yo. O yo me camuflo, ¿verdad? Y soy como un camaleón en función del otro, ¿verdad? Y entonces me pierdo. Y termino criticándome eso, ¿verdad? Entonces hay como un autosabotaje, ¿verdad? ¿Qué es autosabotaje? Eso es como, en palabras muy ticas, como que yo me dispare en el pie, ¿verdad? O sea, como que yo misma me esté haciendo daño por no establecer límites, ¿verdad? Ah, no, yo no digo las cosas y me mantengo callada porque entonces llevo la fiesta en paz, pero adentro llevo una guerra interna, ¿verdad? O yo digo que sí, pero por debajo estoy diciendo que no, ¿verdad? O delante de la persona le digo que sí, que todo ok, pero por detrás
hago otras cosas, ¿verdad? Entonces al final todo eso fractura las relaciones y no estamos siendo claros en nuestros límites, ¿verdad? Entonces, es decir, sí cuando quiero decir no, por ejemplo, ¿verdad? Cuando me dicen, ay, vamos a una comida, te invito, y yo tal vez vengo del trabajo cansada y digo, ay, sí, yo voy, yo llego, ¿verdad? Y voy y me siento súper mal, súper cansada, llego súper drenada a la casa y termino diciéndome, yo sé que yo debí decir que no, ¿verdad? Entonces me termino reprochando a mí misma, ¿verdad? Hay algo importante en los límites y es el conocimiento propio, ¿verdad? Cuando yo sé que ponerme en una situación X puede generarme un decremento en mi salud mental o más bien un aumento de mi salud mental, ¿verdad? Entonces por eso es importante observarme. Y muchas veces cuando no sé retirarme de una relación que ya no me aporta, ¿verdad? Cuando no sé, eso es otro ejemplo. Cuando he estado constantemente, anteriormente poníamos un ejemplo de un porcentaje, ¿verdad? Que decía que la mayoría de las relaciones han pasado como 5 años en una misma relación donde es tóxica, donde hay mala comunicación, donde se transgreden los límites, donde se transgrede incluso física, emocional, espiritualmente, hay un tipo de ciclo de violencia y después pasan 5 años en esta situación y ahí piden ayuda, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos mantenemos ahí, verdad? Y esto va muy en relación de que si yo no conozco mi valía, no sé qué me merezco, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo que debo mantener, o esta es la única forma en que he aprendido a relacionarme, y entonces nunca me he relacionado desde los límites, sino que me he relacionado fluyamos y yo voy en función del otro, y entonces ahí es donde empiezo como a perder mi salud, ¿verdad? Y empiezo a sentirme como ya yo no soy yo, ¿verdad? Y pues quería contarte, Ale, ¿verdad? Quería hacerte una pregunta. ¿Cómo podemos empezar a identificar qué necesitamos para poner límites en una relación? Bueno, el otro día, en un live de Instagram, yo les hablaba de una encuesta para ver cómo estamos en los límites. A mí me gusta como que llevemos las cosas a la practicidad, identificar primero. Y de hecho que eso lo pueden descargar en nuestro link de recursos gratuitos. Ahí está la encuesta, usted la descarga, usted la lee y usted evalúa. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar si a mí me cuesta poner un límite. Y una vez que yo he logrado identificar que a mí me cuesta poner un límite, entonces yo necesito saber si eso viene por falta en mi seguridad, porque me da miedo el rechazo, porque nunca me enseñaron a decir no, crecí en una familia complaciente, porque también aprendí a ser reconocida a través de ser una niña buena, de hacer todo bien, de no darle problema a mis papás. Y entonces eso hizo que yo no sepa reconocer mis necesidades, que yo no sepa que puedo decir no, que yo aprenda a reconocer mis derechos como ser humano. O sea, yo como ser humano puedo decir no, aunque tenga el tiempo, aunque tenga el dinero, aunque tenga lo que se necesite para esa situación que me están pidiendo. Yo puedo decir no porque estoy cansada, como decías, porque este dinero lo voy a destinar para otra cosa, porque este no es el momento en el que quiero invertir mi tiempo en X o Y actividad. Entonces esto es sumamente importante, que hagamos esa autoevaluación y a partir de ahí ver a dónde tenemos que ir afinando. A mí ese material que compartiste me encantó, porque creo que le enseña a uno como un feedback, ¿verdad? De cómo estoy, qué necesito, ¿verdad? Ayer casualmente conversaba con una amiga y hablábamos de la importancia de las relaciones desde que estamos pequeñitos, ¿verdad? Cuando tenemos hermanos o cuando tenemos como, no sé, en el kinder, ¿verdad? Que empezamos entonces a probar nuestros límites, ¿verdad? A poder decir esto me gusta, no me gusta, ¿verdad? Y que desde ahí empieza una enseñanza, ¿verdad? Y al final
puede ser que a la edad adulta digamos, pero ¿por qué yo a esto siempre digo que sí, si nunca me ha gustado, ¿verdad? Y es porque tal vez hubo esa sensación de, ah, no, tenés que dejarte, ¿verdad? O tenés que saludar al tío aunque no querás, y entonces saludo a todo el mundo que no conozco y no quiero y me siento rarísima, pero porque es algo que me instauraron y que en ese momento pues tal vez era algo que yo hacía porque no tenía herramientas, pero hoy puedo decidir, como vos decís, si quiero o no quiero y está bien, ¿verdad? Es como tenemos el derecho de decir que no y tenemos el derecho de decir no de una forma saludable y de una forma genuinamente sana para nosotras. Muy bien, muchas gracias. Y cuéntenos qué pasa en el trabajo entonces, nosotras y el trabajo, ahora aquí. Bueno, a ver, el trabajo es un tema muy importante porque realmente si nosotros sacamos cálculos, pasamos mucha parte de nuestro tiempo en el trabajo, ¿verdad? Entonces, la falta de límites en el trabajo se vuelve crucial porque nos va a afectar muchísimo nuestra salud mental y va a generar un agotamiento emocional definitivamente, ¿verdad? O sea, no es algo como el que nosotros podemos huir y es una realidad, ¿verdad? Del día de 24 horas una parte pasamos durmiendo, ¿verdad? Y la otra parte pasamos trabajando y lo demás es ahí tiempo para nosotros, para la familia, pero sí, sí es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tema de los límites cuando no están claros en la parte del trabajo? Yo creo que lo enfocaría como a la parte de que aumentan el estrés y eso hace como y eso aumenta porque nosotros generamos como una incapacidad para desconectarnos del trabajo y asumir, y empezamos a asumir responsabilidades que son adicionales, que a veces ni siquiera están relacionadas con nuestras responsabilidades por las que fui contratado, y eso genera sobrecarga en la persona. Yo sí quiero como hablar de dos conceptos importantes y separarlos, ¿verdad? Un poco, porque está el estrés laboral, que es como cuando las exigencias de mi trabajo no están como muy equilibradas o yo no estoy teniendo como el descanso adecuado, la desconexión y mi tiempo personal, ¿verdad? Entonces, normalmente esto me va a generar cierta exigencia física y mental, ¿verdad? Pero un estrés prolongado en el trabajo, ¿verdad? O un estrés no bien gestionado está relacionado con la falta de límites y esto se llama síndrome del burnout. Cuando yo no puedo establecer límites, tengo ese estrés que se mantiene, se sostiene en el tiempo, mi cuerpo puede caer en un estado de agotamiento físico, emocional y mental, que eso va a tener consecuencias, por ende, en mi productividad y en mi bienestar. Entonces, al final, cuando las personas llegan a este estado, ya de verdad que más bien como que están distanciándose de todas sus responsabilidades y tratan como, o sea, se trata como de disminuir la eficiencia. Ya no soy tan eficaz ni eficiente en mi trabajo porque estoy muy cansada. Entonces, ¿cómo uno puede saber? Porque yo me hacía esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo saber que yo no estoy teniendo buenos límites con relación a mi trabajo, ¿verdad? Y yo creo que lo primero es que yo no sé cuándo detenerme, ¿verdad? Y yo creo que esto es algo importante, que a mí en lo personal me cuesta, ¿verdad? Porque si a mí me gusta mi trabajo, amo lo que hago, puedo trabajar horas extra constantemente sin ninguna necesidad real. O sea, yo nada más quiero sacar trabajo y trabajo y trabajo, ¿verdad? Y vean que esto es algo importante. No necesariamente tiene que ser una actividad que a mí no me guste, ¿verdad? Puede ser algo que me guste, pero que yo no sé detenerme. Y entonces paso contestando correos y paso haciendo tareas y cuando yo me doy cuenta he trabajado, no sé, si normalmente se debería trabajar 48 horas a la semana, yo he trabajado 60 haciendo un montón de tiempo extra, ¿verdad? Lo otro es que no me puedo desconectar, ¿verdad? Que cuando yo tengo tiempo personal o vacaciones, me empiezo a sentir como ansiosa o preocupada por no estar disponible para mis compañeros o para mi jefatura, y tal vez ni siquiera es como una exigencia que viene de ellos, sino que es un sentimiento que yo tengo, ¿verdad? Y creo que esto es algo como muy importante, ¿verdad? Y una alerta que se levanta. Y lo otro, yo creo que sería decir que sí a más y más responsabilidades que uno no puede manejar. O sea, realmente yo
pienso en estas tres señales, porque son cosas que me paso como también incluso yo examinando, y esto de decir que sí, cuando uno se da cuenta tiene un montón de tareas adicionales, una carga, ¿verdad? De trabajo que usted dice, ¿en qué momento le dije que sí a tanta cosa, ¿verdad? Se acumulan y entonces yo me empiezo a sentir que necesito 20 Irlianis para que saquen el trabajo y llegué a ese punto por no poder nada más decir no tenía la capacidad o el tiempo para hacerlo. Creo que estas señales también me llevan a mí como a hablarles un poco de las estadísticas, ¿verdad? Porque cuando uno habla de los límites en el trabajo y menciona como el estrés y el burnout, a veces no dimensiona como el impacto que esto tiene a nivel mundial y nacional, ¿verdad? Entonces, para que nos demos como una idea, ¿verdad? La Asociación Americana de Psicología dice que el 79% de los empleados experimentan, ¿verdad?, estrés relacionado con el trabajo. Incluso 36 se podría decir que están en agotamiento. Wow. O sea, eso es un montón de gente, ¿verdad? Y en Costa Rica la UCR había hecho un estudio en el 2023 que demostró que 45% de los empleados tenían algún síntoma de burnout. Qué fuerte. Bueno, no, ni algún síntoma, tenían síntomas. Wow. Eso es un montón. Wow, demasiado. De hecho que quiero leer 1 Corintios 6:12 y creo que esto nos puede ayudar a todas, que dice, todo me es permitido, pero no todo es para mi bien. Y a veces uno aplica eso como para otras cosas, ¿verdad? Pero eso aplica para aprender a ponernos límites a nosotras. Está bien, el trabajo es algo bueno. Sí, el trabajo es algo bueno. El trabajo que hago me encanta, es significativo, ayuda a otras personas, qué bueno. Pero si eso está poniendo en riesgo tu salud mental, tu descanso, tu tiempo en familia, apliquemos Biblia. Apliquemos Biblia. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Wow. Y si el trabajo me está dominando, creo que tenemos que analizar. Pero bueno, creo que hay una pregunta, Pame, que le querías hacer a Irly. Es que me siento demasiado identificada con lo que estás diciendo, Irly. O sea, a mí de verdad es como predicarle a la iglesia, porque realmente creo que es algo que uno tiene que ser como muy pendiente, ¿verdad? Porque lo que decís, tal vez lo que estoy haciendo me apasiona, tal vez lo que estoy haciendo, el trabajo dignifica, ¿verdad? Entonces me hace sentir útil, me hace sentir valioso, estoy ayudando a las personas, más en el caso como de nosotras, que es mucho de compartir con otros, ¿verdad? Y puedo como irme en esa tónica y olvidarme de mí misma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos, verdad? Porque a veces cuando yo digo no, siento que estoy siendo vago, ¿verdad? O que no sé, o que estoy siendo como, o me siento culpable, ¿verdad? Incluso me puede pasar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo equilibrar los límites y el ser profesional? Bueno, yo creo que aquí viene también con lo que vos estabas hablando, ¿verdad? Como la parte del sabotaje y lo que hemos hablado incluso en otros podcasts del perfeccionismo y así. Creo que uno tiene como que estar mucho en esta parte de autoconocerse para definir bien qué es profesionalismo, ¿verdad? Si estoy hablándolo desde una idea ahí que tengo en la cabeza, ¿verdad? Que me está limitando un poco, pero yo creo que también en esta parte necesito no solo conocerme y no solo empezar a analizarme desde donde yo me estoy posicionando para establecer límites y también para ser profesional, sino empezar a accionar, ¿verdad? Y hay cosas simples que nosotros podemos hacer que nos llevan a ser profesionales y que incluso pueden servir de ejemplo para otras personas. Ahora que vos decías que te sentías identificada, yo más, ¿verdad? Yo soy la primera aquí ninguna está libre de pecado. No. Que va tirándose para su saco, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando pienso como en tips o como en acciones concretas que incluso yo he tenido que aplicar y ser rigurosa conmigo misma, creo que lo primero es como establecer
mis horarios clarísimos y ser muy intencional en respetarlos, ¿verdad? O sea, yo creo que esto es lo más difícil, ¿verdad? Porque si yo entro a las 8 de la mañana y tengo que salir a las 6 de la tarde, eso significa que yo a las 6 de la tarde me tengo que desconectar. Y cuando, por ejemplo, pienso como en un emprendimiento, pienso en trabajadores independientes, ¿verdad? Que también esta modalidad nos sobrecarga muchísimo. Sí. Es importante como establecer esos límites, incluso ponernos alarmas, ¿verdad? Como el recordatorio de ya es momento de que hagamos una pausa, ¿verdad? Ya es momento de detenernos. Creo que a veces también, ¿verdad? Una forma como de no sobrecargarnos y mantener como esos límites o visualizar esos límites puede hacer el incluir pausas dentro del trabajo, ya sea hacer la técnica Pomodoro o las mismas pausas activas que en salud, en pandemia se habló de eso por todos los trabajos virtuales un montón. Eso debería ser una práctica que aunque volvamos a la presencialidad no se limite, ¿verdad? Sino que se mantenga más bien de forma constante porque, ¿verdad? Uno se le puede ir horas en una tarea o en una asignación o en un trabajo y no necesariamente estoy siendo efectiva. ¿Verdad? Puede ser que yo esté demasiado cansada, esté demasiado estresada y realmente no estoy siendo efectiva. Entonces ahí es a donde yo tengo que identificar que tengo que poner un límite y decir, ok, no, necesito respirar 5 segundos porque mi profesionalismo también se ve en la calidad de mi trabajo. ¿Verdad? Entonces esto también se va a afectar. Eh, una técnica que utilizo muchísimo es poner el teléfono o como la activación de notificaciones en un horario específico, ¿verdad? Entonces, a horas específicas que ya se desconecte, que no me lleguen notificaciones, creo que eso no, me ayuda muchísimo y a veces incluso he tenido que tomar la decisión de desactivar o de desinstalar aplicaciones que estén relacionadas como al trabajo, por ejemplo, en vacaciones, porque si no, uno va a entregarse igual a responder, ¿verdad? Aunque está fuera como de esa jornada. Bueno, algo que estaba meditando es cómo el no decirnos no a nosotras impacta nuestra mente y nuestra salud mental. Y vean lo que dice Proverbios 25-28. Como ciudad sin murallas y expuestas al peligro es quien no sabe dominarse. Estamos hablando de límites a nosotras, no a los demás, no al jefe, no al yo. ¿Cómo me pongo límites yo en mi salud mental? ¿Cómo me pongo límites eh, que aporten a mi bienestar? Siempre vayamos a la palabra de Dios. Ahí están las respuestas que nosotras escuchamos. Vean qué importante este proverbio, que los proverbios están llenos de sabiduría. El que está escuchando este podcast, anótelo, Proverbios 25-28. Si nosotros no sabemos dominarnos y no sabemos decirnos no, es como una ciudad que está expuesta sin murallas y estamos expuestas al peligro. Y por eso cuando no sabemos decir no, entonces tenemos burnout, estamos en relaciones no sanas, permitimos que otros nos abusen y definitivamente entonces, ¿qué comienza a saltar? Ansiedad, depresión, problemas mentales, etcétera. ¿Por qué? Porque no sabemos dominarnos, porque no sabemos decirnos no. Totalmente. Ale, vieras que esto que estás diciendo y ya como volviendo al tema de uno misma y todo, como que me lleva a una pregunta, ¿verdad? Y me lleva a pensar, a mí me encanta el tema del autocuidado, entonces quería preguntarte cuáles son las señales que nosotras necesitamos, o sea, o que nos muestran que necesitamos establecer límites en nuestro propio autocuidado, ¿verdad? Porque a veces no necesariamente puede ser que nos estemos cuidando correctamente. ¿Qué señales pueden darnos
digamos, nos pueden abrir los ojos y revelarnos esto. Bueno, yo creo que es muy importante que hablemos de un autocuidado superficial y el autocuidado auténtico, porque hay muchas veces un autocuidado disfrazado, que es, terminé de trabajar un montón de horas y ahora me quiero distraer un ratito para mí y agarro mis redes sociales. Y entonces me pongo a ver y cuando usted se dio cuenta, estuvo fácilmente una hora y eso no es un cuidado auténtico. Aunque en ese momento parece placentero, aunque en ese momento parece que mi mente se está desconectando, pero en realidad no. Muchas de esas acciones, como pasar tiempo en redes sociales, como comer de forma desmesurada, entonces estaba demasiado estresada y fui y me serví aquel plato de azúcar y aquel postre espectacular porque me voy a premiar con esto por todo el trabajo que tuve. Ese no es un autocuidado auténtico, eso es un autocuidado superficial. El problema del autocuidado superficial es que es muy placentero, nos genera demasiado placer, entonces es difícil decir no. ¿Y por qué? Porque ya no tengo a mi mamá que me dice que no me puedo comer eso a esas horas de la noche, o porque ya no tengo a mi papá que me dice que ya me tengo que ir a acostar, sino que ahora soy yo la que me tengo que poner el límite. Entonces, a pesar de que estas actividades parecen distraerme, ese no es autocuidado auténtico. Pero el autocuidado auténtico son esas actividades que realmente hacen que mi mente descanse, que realmente hacen que yo nutra mi cuerpo, mi mente, mis emociones. ¿Cómo cuáles? Como dormir lo suficiente. Eso es una actividad de autocuidado genuino. Otra es dedicar tiempo a actividades que realmente disfruto, pero que también, o sea, que yo amo, pero que la actividad también ama mi cerebro. Entonces, el azúcar no ama mi cerebro. Aunque yo ame el azúcar no ama mi cerebro. Pero eh, colorear, caminar, tener una buena conversación con un ser querido, es una actividad que yo puedo amar y que también la actividad me ama de regreso. La actividad también ama mi cerebro. Entonces, ¿qué les dejaría para que piensen y darse cuenta de ese autocuidado? Si esta actividad que yo estoy realizando me está amando de regreso también, está amando el que yo esté 3 horas en redes sociales, a pesar de que me encantó la actividad y yo feliz ahí viendo y me reía, jaja, qué vacilón esto, y mandé 800 reels a mis amigos y nos reímos juntos, si realmente esa actividad prolongada me amó de regreso. Porque cuando nosotros aprendemos a enfocarnos en actividades de autocuidado auténtico, definitivamente a largo plazo, mi salud mental, mi mente y ese autocuidado se van a ver los resultados. Se van a ver los resultados en que yo no voy a tener burnout, en que yo no voy a estar posiblemente con ataques de ansiedad, si yo estoy comiendo bien, si me estoy ejercitando, si estoy dedicando un tiempo a la palabra de Cristo. Ese autocuidado auténtico es el que nos va a pagar de regreso. Así que les dejaría que comiencen a evaluar cómo están esas actividades que están haciendo para supuestamente desconectarse, para supuestamente, ¿verdad?, descansar. ¿De verdad está haciendo estas de autocuidado genuino o el que es falso? Y creo que eso es lo que hace una gran diferencia. Uy, qué fuerte. Porque yo, mientras hablabas, yo decía, ¿verdad? ¿Cuántas horas realmente uno pasa metido en redes o esto del premio? A mí me encanta el dulce y me cuesta mucho, la verdad, me cuesta muchísimo. Entonces,
cuando vos decías, dice, uno a veces tiene un día súper cansado, una semana agotadísima, y a mí lo que se me antoja no es comerme una ensaladita, no, se me antoja un queque de chocolate, que se desborde, ¿verdad? Una cosa que no ama mi cerebro, ¿verdad? Que no me cuida y que más bien me está dañando mis neuronas. Correcto, correcto, correcto. Chicas, vieran que dentro de este tema de límites también quería como tocar el tema de los límites de nosotras mismas a nivel espiritual, ¿verdad? Que no es como, por ser el último tema, no es que sea el menos relevante, sino es como, ¿verdad? Una de las piezas más fundamentales para nuestra salud también, ¿verdad? Entonces, cuando nosotras hablamos de límites, también es importantísimo como poner en la mesa cómo está mi espiritualidad y los límites que yo tengo en ella, ¿verdad? Y a veces la gente me dice, no, pero en la espiritualidad todo va bien, ¿verdad? Y yo hago y así. Pero creo que a veces no nos percatamos de que no tenemos límites en esa área. Y creo que una forma como de evidenciar que nos está costando la puesta de límites en esa área es, por ejemplo, cuando las actividades que me permitían conectar con Dios, ¿verdad? Conectar con Jesús, se empiezan a volver como algo automático, ¿verdad? Empiezan a tener como, en lugar de tener un sentido profundo para conectar y para nutrirme, terminan siendo como una obligación, ¿verdad? O incluso, ¿verdad? Puedo pasar demasiado ocupada que entonces como que dejo de concentrarme en las cosas que son realmente importantes. Y yo creo que esto pasa porque a veces intentamos resolver todo por nosotras mismas, ¿verdad? Como ayudarle a Dios. Y, ajá, sí, sí, le voy a echar una manita, ¿verdad? Se nos olvida que nosotras somos como demasiado limitadas, ¿verdad? Y que dependemos completamente de Él. Y ahí es a donde empezamos a tener un montón de frustración. Y creo que lo más duro de esto, de no establecer límites a nivel espiritual, es que no solo nos deja, por ejemplo, vulnerables a temas como el abuso espiritual y cosas así, ¿verdad? Sobrecargas, sino que genera mucho sufrimiento en esta área que termina al final afectando mi relación con Dios, ¿verdad? Que Dios en su infinita gracia y misericordia siempre nos agarra, nos abraza, ¿verdad? Y nos ama, nos cuida, pero definitivamente sí se ve lesionada, ¿verdad? Y tal vez me siento lejos de Él porque yo nada más me he enfocado en que, bueno, tengo que cumplir con esto, tengo que hacer esto, tengo, ¿verdad? Desde incluso un perfeccionismo y desde una apariencia hacia otras personas y no desde algo genuino. Totalmente. Qué interesante eso que dices, Shirley, porque a mí este tema me apasiona. O sea, yo podría hablar del tema espiritual y cómo, y los límites espirituales y abuso espiritual todo el día, digamos, porque me identifico mucho, ¿verdad? Y, y he tenido la oportunidad también de tener muchas personas cerca con, con límites espirituales, ¿verdad? Y creo que hay muchas preguntas que me vienen a la mente, ¿verdad? Pero principalmente creo que es como que cuando hemos estado en ambientes espirituales, ¿verdad? En comunidad, es como yo tengo que dar y dar y dar, por eso que decías, ¿verdad? Porque yo tengo que controlarlo todo o porque no sé decir no, ¿verdad? Y entonces creo que todo tengo que decir que sí y que si digo que no me voy a ver muy fea, ¿verdad? O como que no es no accesible. Entonces, ¿cómo podemos poner un límite saludable sin sentir que yo estoy fallando espiritualmente? Creo que lo primero es que tenemos que poner los ojos en Jesús, porque Jesús sí nos enseñó a poner límites de toda forma, y incluso Jesús nos enseñó que era demasiado bueno tomar tiempos de descanso, retirarme, ¿verdad? Como pausar, ¿verdad? Entonces creo que lo primero es enfocarme en Jesús, ¿verdad? Y no enfocarme tanto en el qué dirán y en lo que piensen los demás, pero también reconocer nuestra humanidad,
¿verdad? Yo ahora decía que nosotras somos seres limitados, o sea, Dios nos creó con necesidades físicas, emocionales, espirituales, y no espera que funcionemos como máquinas y que yo tenga que ser perfecta en mi trabajo, perfecta en mi salud, ser fitness, ser, ¿verdad?, exitosa en todas las áreas, ¿verdad? Que eso es algo más que nos han como vendido a nivel social que lo que realmente Dios espera de nosotros. O sea, Jesús ya hizo todo por nosotros. Entonces, Él es el protagonista y no tanto como nosotras. Y yo creo que cuando nosotras empezamos a reconocer nuestras limitaciones y que eso forma parte de áreas donde Dios puede glorificarse y puedo ver su mano actuar, es ahí donde yo empiezo a generar confianza en Cristo, ¿verdad? Y confianza en Dios, y realmente como que empiezo a caminar en esa humildad que necesito para no caminar desde el hecho de que estoy fallando, ¿verdad? Lo otro es que yo creo que hay que aprender a descansar en la gracia, ¿verdad? A mí me cuesta. O sea, yo todo esto que estoy diciendo me cuesta. Yo siempre digo a la gente, usted no asuma que... Yo creo que lo que decía Ale, ¿verdad? Aquí nadie está libre de pecado. O sea, aquí todos estamos No, apuntando sí, y sí. anotando. Que sí, que no vayan a creer que esto es, ¿verdad? Sino que más bien hablo incluso como de una reflexión propia, ¿verdad? Como de momentos en los que yo he estado en estas situaciones y que yo he dicho, o sea, no he estado poniendo límites, ¿verdad? Y no los he puesto, por ejemplo, en esta parte espiritual, mucho por esto que dices, ¿verdad? Por miedo a fallar o al que dirán o que Dios no me va a querer o que no estoy haciendo suficiente. Entonces creo que un punto importante es como descansar en gracia, ¿verdad? Y que descansar en gracia no es sinónimo de rendimiento, ¿verdad? O sea, no es lo mismo. O sea, el hecho de que yo haga y haga cosas no quiere decir que esté viviendo necesariamente en gracia. Eh, Creo que Jesús nos enseña que incluso como en medio de las multitudes él tomaba, y que siempre estaba rodeado de personas con un montón de necesidades, y él siempre tomaba su tiempo para orar, su tiempo como para apartarse, para mantener su conexión con Dios, y no solo ayudar y dar y dar y dar, sino también nutrirse, ¿verdad? Y creo que él lo enseñó, y creo que ahí está el reto de nosotras replicarlo, ¿verdad? Porque es muy fácil, y yo creo que el dar y acompañar y el ser productivo a veces nos da un sentido de valía, ¿verdad? Y refuerza el sentido de valía, pero no podemos fundamentar nuestra autoestima y nuestra identidad en función de solo la respuesta de la gente, ¿verdad? Lo que hacemos, sino que necesitamos recordar que nuestra identidad la descubrimos con el que nos diseñó y eso implica tiempos de descanso. Y creo que lo otro sería como aprender que decir que no es sinónimo de desobediencia, ¿verdad? Qué Que más fuerte eso. bien es parte como, sí, yo, ¿verdad? Fue como, creo que a veces a uno le cuesta decir que no porque uno siente que está siendo desobediente, ¿verdad? O como que no tengo el compromiso o el espíritu de servicio, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? No es así. Yo creo que si yo estoy súper cargada, y Ale lo decía ahora, ¿verdad? Si yo no tengo tiempo de familia, no tengo mi tiempo personal, no estoy cuidando de mí misma, me estoy sobreexigiendo, creo que, ¿verdad? Estos son señales de que también no estoy muy conectada a nivel espiritual y que quizás no estoy poniendo como los límites que se deban, creo yo, ¿verdad? Bueno, y yo creo que también algo que a veces nos puede pasar a nivel espiritual es que nos comparamos con otros. Entonces, como aquel sirve, aquel ritmo, entonces yo también. Y se nos olvida la etapa en la que nosotros estamos, de lo que somos capaces en este momento. Recuerdo una amiga que ella tenía una bebé recién nacida y quería servir exactamente igual. Y yo le dije, amiga, tranquila, ahorita tu prioridad es tu bebé recién nacida. Y ahí es donde usted está sirviendo. Pero bueno, entonces creo que el no compararnos también es importante. Bueno, chicas, se nos va el tiempo volado y hemos hablado de los límites en las relaciones, hemos hablado de cómo ponerme, ¿verdad? Porque hoy estamos hablando de nosotras, cómo me pongo límites en mis relaciones, cómo me pongo límites en el trabajo,
cómo me pongo límites de autocuidado y de mi salud mental y cómo me pongo límites a nivel espiritual. Entonces quisiera escuchar un tip de cada una práctico que puedan poner las personas que están escuchando lo más resumido posible. ¿Cuáles son esos tips? Bueno, en el área de las relaciones creo que podemos hacer una lista de lo que realmente me importa en una relación y comparar que si eso que me importa en una relación yo lo estoy haciendo en acciones diarias, ¿verdad? Y preguntarme, ¿estoy viviendo según estos valores, según esto que es importante para mí en una relación? Las que sea, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo, lo estoy aplicando, lo estoy viviendo o cómo estoy en esa área, ¿verdad? Creo que es como uno de los test que nos podemos aplicar rápidamente. Ok, yo creo que en la parte del trabajo definitivamente tienen que ser establecer tiempos fijos de jornada, pero también de descansos dentro de la jornada. Creo que eso sería como fundamental. No sobrecargarme, ¿verdad? Y ser muy rigurosa con eso, poner alarmas, por ejemplo. En la salud mental y el autocuidado, yo les diría que hagan ese análisis de cómo están mis actividades de autocuidado. Si estoy teniendo un autocuidado genuino o si estoy teniendo un autocuidado falso. Y comenzar a hacer pequeños cambios, pequeños cambios. Si ya usted desarrolló el hábito que terminó de trabajar y lo primero que hace es entrar a redes, cambie ese hábito y sustitúyalo. No es simplemente dejar un hábito que no nos ama de regreso y ya, y ver entonces ahora qué hago y no tengo idea. No, es sustituir esos hábitos que me estoy dando cuenta que no son actividades de autocuidado auténtico por los que sí. Y creo que esta es una forma donde podemos comenzar a ver cambios reales a nivel de nuestra salud mental. Y creo que como para cerrar con la parte espiritual, un tip práctico sería apartar tiempo cada semana para mi espiritualidad, para mi conexión con Dios, para estar con Él, ¿verdad? Y entender que este espacio es sagrado, que tengo que respetarlo y priorizarlo y que puede implicar una oración a como tiempos de silencio, ¿verdad? Que no necesariamente siempre tienen que ser frases súper complicadas. Bueno, y yo creo que para cerrar esta conversación, las quiero llevar a reflexionar. Yo sé que siempre hemos dicho, ¿a quién le gusta que le digan no? Y todos vamos a decir, a nadie le gusta que le digan no. Pero yo las quiero llevar a la reflexión de aprender a decirse no a cada una de ustedes, a usted misma, para poder decirse sí a las cosas que realmente importan. Entonces ese es un no que hasta me lo voy a querer decir, porque entonces voy a tener libertad para hacer las cosas que realmente importan. Nutrir mi cuerpo, estar con personas que amo y que me aman, pasar tiempo en la presencia de Dios, escudriñar su palabra. Eso sí realmente importa y no desgastarnos en actividades que no nos están nutriendo en ninguna área de nuestra vida. Así que aprender a decirnos no es un acto de amor propio. Así que de verdad que las invito a que se den esta oportunidad de decirse no, desen ese permiso de decirse no para que puedan decir sí a lo que realmente importa. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí, por escucharnos, por sus comentarios, a las personas que nos escuchan en tantos países, gracias, un saludo a México, a Panamá, Colombia, Costa Rica, Israel, España. De verdad que nos encanta saber que todo este material y todos estos temas están aportando un granito a su salud mental. Es parte de nuestros valores, ese compromiso de poder compartir la palabra de Dios y principios científicos también para nuestro bienestar. Así que nos vemos, nos escuchamos en un próximo episodio. Suscríbanse, denle like a la campanita, envíen este contenido a sus amigas, familiares que ustedes consideren se van a beneficiar con esta información
Y bueno, nos vemos entonces en un próximo episodio. Un abrazo a todas. Chao.